estar aquí. Amén. Pues Jueces 2:12 dice, continuemos. Bienvenida, hermana Lupita, ya la extrañábamos. Abandonaron al Señor, está hablando del pueblo de Israel, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos. Y por eso el Señor se enojó con Israel. El día de hoy vamos a ver de la manera en que al pueblo de Dios le afectó, porque en lugar de seguir adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ellos se apartaron. Aquí dice que abandonaron al Señor. Muchos de nuestros niños, cuando vienen a este país, yo he conocido niños que han estado viviendo en Guatemala, que han estado viviendo en México, y que cuando vinieron aquí no hablaban nada de inglés y les costaba entender lo que las maestras les estaban diciendo. Pero conforme pasó el tiempo, ahora que son jóvenes, ya no hablan el español. Abandonaron su idioma natal y adoptaron algo más de este país. Entonces, al pueblo de Israel le pasó eso, que como estaba viviendo en medio de otra nación, decidieron hacer lo contrario a lo que Dios le había dicho. Hoy vamos a ver a Baal, que significa señorío, que es una de las formas de idolatría, que es una potestad que está sobre los aires en muchas naciones. Éxodo 32:1 dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces usted aquí se puede dar cuenta, y hablábamos con las damas el otro día, que aquí nos podemos dar cuenta que ellos se desesperaron, que ellos ya no tuvieron paciencia para esperar a ver qué Dios iba a hacer con ellos. En cierta manera entró una decepción en ellos, la cual entró porque ellos habían puesto sus ojos en el hombre que iba delante de ellos. No habían puesto sus ojos en el que hacía los milagros. En el caso de Cristo, muchos menospreciaron al Señor porque veían su persona y no veían al que se estaba moviendo adentro de él. Cristo dijo que él había hecho milagros, pero que nosotros íbamos a ser capaces de hacer milagros más grandes y prodigios más grandes de los que él había hecho, porque el Señor estaba regido al Espíritu Santo. Pero tú y yo ahora, si nosotros entregamos nuestra vida total al Señor, ya no va a ser solo Cristo o solo el Espíritu Santo, sino va a ser actuando en tu vida el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad adentro de nosotros. Nos hablaron el fin de semana que somos vasos de barro, que no debemos olvidar que la gloria de todo lo que nosotros hagamos le pertenece a Dios. Moisés trató de enseñarle eso al pueblo, de decirles que era Dios el que lo hacía. Incluso el faraón lo entendió, porque le dice Moisés: ¿quieres que ore para que Dios quite esta plaga? Entonces le dice: no hoy, ora mañana. Pero cuando dice ora mañana, era porque sabía que no era Moisés el que iba a quitar las plagas, sino que en el momento que él orara iba a haber un Dios todopoderoso que lo hiciera. Entonces Moisés sí le había entregado todo su señorío, todos confiaban en el poder que Dios hacía. Cristo confiaba en que el Padre iba a hacer todo por medio de él. Nosotros tenemos que llegar a ese punto
en que nuestro Señor sea realmente Cristo, que nuestro Señor sea realmente el Padre. Porque una cosa es decir que Él es nuestro Señor y otra cosa es que nosotros dejemos que Él sea nuestro Señor. Porque cuando tú tienes un Señor, Él es el que manda, ya no eres tú. Cuando Él tiene el señorío sobre ti, tú ya no vas a decir, ay, es que qué cansado, o como estos, ya no, hoy no vino el pastor, mejor hoy no llego. Porque no es el pastor el que lleva la batuta aquí, el que lleva la batuta aquí, es cierto. Reconocemos una cabeza y es cierto. El Señor se mueve en el pastorado porque lo ha puesto con un propósito. Pero tenemos que entender que antes de que entre el pastor aquí, el Espíritu Santo ya se hizo presente en este lugar. El Espíritu Santo va a estar presente en tu casa, pero solamente si tú le permites a Él ser tu Señor. Vamos a ver, y este es uno de los ejemplos en que el pueblo de Dios le entrega su corazón a algo más. Porque como no pueden ver algo, le piden a Aarón que les haga un becerro de oro. Están dispuestos a quitarse los anillos, a quitarse pulseras, a quitarse los aretes, lo que tuvieran de oro para darlo, para poder tener enfrente de ellos algo a qué adorar. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos dispuestos a despojarnos, porque el Señor no te está diciendo, hey, trae aquí al alfolí tus anillos, tus aretes, tu cadena, tu pulsera. No te lo está diciendo, pero sí te está diciendo, arranca de tu corazón el egoísmo, arranca de tu corazón toda tristeza, trae a mis pies toda ansiedad, ven a mí, porque Él es fuente de agua viva. Pero muchas veces no hemos entendido o no hemos aceptado totalmente que Él sea nuestro Señor. Y por eso nos cuesta hacerlo. Porque cuando Él te dice, tengo mis brazos abiertos, es porque Él está dispuesto a darte de su amor. Es porque Él está dispuesto a consolarte. El Señor no es solamente el demandante, sino Él está dispuesto a entregarse totalmente. Amén. Jueces 2:11 dice, así que los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor y adoraron a un Dios falso. Escuche qué tipo de Dios, a un Dios falso, llamado Baal. ¿Cómo se llamaba? Baal. Este era un dios fenicio que tenía a su esposa. Trabajaban en pareja para apartar a todo aquel que era del pueblo de Dios. Porque el trabajo de las potestades es atacar al que ama a Dios para que deje de amarlo. El trabajo de las potestades es quitar la fe del cristiano. Entonces, por eso estamos estudiando. Porque, por ejemplo, el otro día yo tuve un sueño y le he estado preguntando al Señor, y ahorita que estaba ahí en el sonido, mientras estaba la alabanza y la adoración al Señor, me lo empezó a explicar. Tuve un sueño y veía una puerta y desde la puerta vi adentro a una mujer con una niña y tenían velas. Y cuando vi eso le dije al Señor, ¿es brujería lo que están haciendo? Fue lo primero que pensé. Porque nosotros no adoramos con velas, ¿o sí? No. Cristo es nuestra luz, ciertamente. Y leyendo este tema, el Señor me lo empezó a explicar. Porque fíjese que una de las trampas era que esta potestad es la que se encarga de la prostitución. Esta potestad es la que se encarga de brujerías. Esta potestad es la que busca que
el Hijo de Dios haga pacto con otras cosas que no son de Dios, que haga lo que a Dios le desagrada. Y le debemos las gracias a uno de los profetas que tenía los ojos abiertos, pero estaba caído. Le dijo al rey: envíales prostitutas, envíales mujeres amonitas, envíales gente que está contaminada, y tú ya no vas a tener que hacer nada para atacarlos, sino que como van a estar haciendo lo que a Dios le desagrada, Dios se va a apartar de ellos. Y si usted estudia la palabra, como ellos empezaron a adorar a los Baales, como ellos empezaron a adorar a Baal Berit, a Baal Peor, porque hay un montón de Baales, un montón de señores, incluso hay un dios de las moscas al cual ellos adoraban. Astartet, podríamos aquí en la noche estar explicando cada una de ellas, pero no se preocupe, alguien más va a dar ese tema. Amén. Entonces, ¿quién es Baal? Del Strong, si usted quiere, anótelo, estúdielo en su casa. La H1168 dice que es una deidad fenicia, que también cuando Baalis o Balaim era lo que le decían, que es traducido como ídolo, como señor, como esposo o como maestro. Me llamó la atención que dijera que no solo como ídolo, sino como señor, que es lo que estamos viendo, pero lo que más me llamó la atención, que lo trasladen como esposo. Está imitando lo que el Señor Jesucristo quiere hacer. Él quiere que tú entiendas que Él es tu esposo si tú eres una mujer sola, que no vas a necesitar de nada, porque Él como tu esposo te va a proveer de todo. Que cuando te diga yo quiero, mire, ¿acaso no? Ahorita, mañana van a aparecer un montón de fotografías de jovencitas que hoy se les hincaron, les dieron rosas y les pidieron que se casaran con ellos. Porque hoy es un día excelente para eso, para muchos, para el mundo. Pero el Señor constantemente nos habla en su palabra, diciéndonos que Él quiere ser nuestro esposo, pero que también, así como Él nos ama, quiere que nosotros lo amemos, porque Él no se va a casar con alguien que no lo ama. Entonces quiere decir que si alguien tiene un ídolo falso, si alguien sirve a un Dios falso como es Baal, están buscando ser esposa de ellos, no de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el papel de una esposa? Si su esposo le dice que quiere un cafecito, ¿le hace su cafecito, sí o no? O, bueno, iba a decir algo más. Amén. Lo usual es que la esposa se lo ofrece. O hay esposos que son tan amables que también cuando una esposa quiere un cafecito reconoce que también llegó cansada del trabajo y él dice, mira, ya hice la cafetera, aquí hay para los dos, tomémonos el cafecito para tener un poquito más de energía, ¿sí o no? Porque vivimos en un país en que nos ponemos de acuerdo si nos amamos los unos a los otros. Entre nosotros tenemos varones que cocinan re bien. ¿Sí o no, hermana Lupita? Usted cocina delicioso, pero a veces su esposo cocina, a veces sus hijos cocinan. Entonces, vivimos en un país que podemos servirnos unos al otro sin esperar nada más, yo soy el señor de la casa y aquí me tienen que servir. Eso hace Baal, perdóneme que le diga. Baal les pedía que le entregaran a sus hijos. Les pedía que se apartaran de su Señor. Y a él no le importaba que estaba engañándolos.
porque el enemigo de nuestras almas, lo que él quiere es apartarnos de la casa del Señor. Él lo que quiere es apartarnos de la presencia del Señor. Entonces va a buscar que en nosotros también hayan actitudes que le desagraden al Señor. Y una de esas actitudes muchas veces es que a veces, perdóneme, allá afuera, tal vez nosotros no, porque yo he conocido gente allá afuera que le dedican más tiempo a su carro que a sus hijos. Lo lavan y lo lavan y lo lavan y le echan wax y le echan wax y le echan wax. Y tiene buenas llantas y no, hay que comprar unas llantas de $1,000 cada una, porque ya no me gustaron esas. Perdóneme, a veces son actitudes que a Dios le desagrada. Sigamos adelante mejor porque ya se me pusieron bien serios. Estamos hablando de cómo opera Baal. Vimos quién era Baal. Es un dios falso, de origen fenicio, y opera junto con su esposa. Baal opera teniendo señorío sobre algo, quitando el señorío de Dios y enseñando. Lo hace enseñando a hacer lo que a Dios le desagrada. A nosotros, o para nosotros, Cristo es nuestro maestro. Vemos lo que Él hace en la palabra y nuestro anhelo debe de ser el imitarlo a Él, el ser como Él. Usted ve que Jesús ve a una mujer que está enferma y la sana, ¿sí o no? A un ciego y lo sana, ¿sí o no? Nosotros vemos a alguien que está enfermo, tal vez nosotros todavía no tenemos ese poder, tal vez no tenemos esa autoridad o simple y sencillamente no tenemos esa fe. Pero nos vamos a casa y a veces decimos, ay, pobrecita la hermana, ay, pobrecito el hermano está enfermo. Pero no doblamos nuestras rodillas para pedirle al Señor, para pedirle al Rey de la Gloria. Y cuando yo vi ese sueño donde está esa mujer, está con sus niños, le decía al Señor, Padre amado, es increíble cómo la gente busca ayuda con los brujos. Es increíble cómo se entregan a las adivinas. Es increíble cómo están dispuestas a doblar sus rodillas y a encender candelas y a pagar limpias y a pagar dinero, a tirarlo, gracias a Dios, si usted nunca lo hizo. Pero yo viví en un hogar donde a veces se necesitaba el dinero para la comida, pero no había suficiente, porque se gastaba en otras cosas. Gracias a Dios, mis padres vinieron al Señor, entregaron eso y fueron una de las primeras áreas que yo le dije al Señor, Señor, descontamíname. Porque si mis padres me entregaron a la brujería, si me entregaron a la idolatría, yo ya no lo acepto. Porque ese es nuestro trabajo ahora. Ver, revisar nuestro campamento, ver los errores de nuestros padres y cortar esos errores para que no le lleguen a nuestros hijos. Ellos tuvieron un Dios poderoso y se apartaron a hacer lo que todos los demás estaban haciendo. Nosotros, por la misericordia de Dios, vimos los errores de nuestros padres, vimos los errores tal vez de nuestros tíos, de mucha gente que conocíamos que estaba entregada a la idolatría. Y cuando el Señor nos abrió los ojos, porque también el Señor nos quitó esa ceguera a nosotros. Cuando Él puso en ti su Espíritu Santo y empezó a quitar cadenas, una de las cadenas fue esa, el quitar de nosotros el anhelo de rendir honor a imágenes. Ahora entendemos que el Señor se puede mover en medio de nosotros y no vamos a andar abriendo los ojos. A ver, hermana Anita, a ver, ¿a qué hora se le mueve el Señor adentro de usted? No, si mi hermana Anita busca al Señor, gloria a Dios. Y si el Señor la usa, gloria a Dios. Pero lo más importante es que yo,
como persona, tú como persona, cuando vienes a esta casa, le pidas al Señor, y esa es parte de lo que dice Éxodo 23:24, no adorarás sus dioses. No les servirás ni le harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. ¿Qué pilares sagrados nos dejaron tal vez a nosotros, nuestra familia? Porque podría ser que tengamos costumbres aún solo porque nuestros papás lo hacían. Solamente porque ellos lo hacían. A veces costumbres de cocina que son buenísimas, que aprendieron de la abuelita y ahora lo hace la hija y la mamá, y todos en la cocina cocinan de la misma manera. Hay una una historia, donde en la casa está una joven, tienen una pierna que van a hornear, y viene ella y la corta a la mitad y la pone en 2 recipientes y la mete al horno. Y su hija le pregunta, ¿y por qué haces eso? Es que mi mamá me enseñó que así se tiene que hacer. Entonces la niña se acerca a la abuelita y le dice, abuelita, ¿y por qué hacías tú eso? Porque mi mamá me enseñó que así era la mejor manera de cocinarla, para que se cocinara bien. Entonces averigua a la niña por qué la bisabuelita hacía eso. Y la bisabuelita les cuenta a la familia que ella tenía un horno muy chiquitito, donde no le cabía nada más que ese tamaño de recipiente. Entonces por eso ella tenía que cortarlo a la mitad y meterlo en su hornito para que sí se cocinara. Entonces, las otras creían que era porque era la mejor manera de cocinar. La niña descubre que no era la mejor manera, sino que no había horno grande para hacerlo. Nosotros, nuestras mamás, cortaron cosas, usaron hornos pequeños. Ahora nosotros tenemos un horno gigante, tenemos al Dios de la gloria, que es el que nos está respaldando. Tenemos un Dios poderoso que está dispuesto a hacer milagros en nuestras vidas. Pero como nuestros padres vimos que ellos hacían por costumbre, pedían por cosas pequeñas, corrían a la Tylenol, corrían a los tecitos para mejorarse del estómago en lugar de correr al Dios poderoso. A veces nosotros como costumbre lo hacemos también y les enseñamos a nuestros hijos también. Y en eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos que no vamos nosotros a adorar a otros dioses, que hay un Dios de dioses y un Señor de señores que está peleando por nosotros, porque Él está peleando por ti. Cualquier ataque que el enemigo quiera venir en contra de nosotros, como nosotros lo estamos agradando, como nosotros lo estamos adorando, como nosotros lo estamos alabando, como nosotros estamos buscando en su palabra, que es lo que Él anhela de nuestra vida, Él va a estar ahí para ti. Pero tienes que buscarlo. No harás lo que ellos hacen. Yo sé que las naciones, y le decía a mi esposo, fui a la Seymar y habían unas líneas comprando balloons, comprando globos, comprando rosas, comprando osos, comprando chocolates, comprando pasteles, comprando galletas. Y me tardé un montón con las benditas chips para comer el pozole, porque me costó pasar por la línea. Y me le quedé viendo a todos y dije, ay, Padre amado, a veces dan ganas de hacer lo que las naciones están haciendo. Porque gloria a Dios, si estuvieran celebrando realmente el día del amor, entonces estarían celebrando a Cristo. Tendríamos que estar celebrando a Cristo, tendríamos que estar glorificando que Él se entregó con todo su amor por nosotros, que Él fue al lago de fuego para que nosotros no fuéramos. Y me decía su pastor, wow, cuando le conté la línea que había, me dice, wow, me dice, qué bueno, mira de lo que nos libra el Señor,
de andar como locos viendo qué compramos. Y lo peor es que se mete en un problema, que si no le dio a la fulanita, que si no le dio a la menganita, a mi amiguita, y a todo el mundo. Aquí dice que derribemos totalmente y hagamos pedazos sus pilares sagrados. Es cierto, se levantaban los pilares, pero ahorita está hablándonos la palabra que hay cosas que tal vez para nuestros padres fueron sagradas, que para nosotros no sean. Fuimos a un cerro donde había un hombre a caballo. Para mí es un hombre a caballo, es el monumento a un hombre a caballo. Y me dice, ¿usted sabía de Santiago de los Caballeros? Sí, le dije. Crecí viéndolo en el arriba del armario de mi abuela. Y cada noche me espantaba cuando veía su sombra en la pared. Se murió mi abuela y no sé qué se hizo el Santiago de los Caballeros. Y le doy gracias a Dios que no sé. Nadie de mi familia lo tiene, gracias a Dios. Pero yo sé que hay en familias que cuando tienen una imagen en la casa, se pelean entre ellos. Se murió la abuela de una sobrina del pastor y dice que todos empezaron a agarrar lo que tenía la abuela y empezaron a sacar del armario donde ella tenía sus cosas guardadas. Y ya vio que todos los de la familia estaban agarrando algo y ya no sabía ni qué agarrar. Agarró el niño Dios que tenía ahí guardado la abuela. Y me lo enseña y le digo, ¿y para qué tienes tú eso? Es que era de mi abuela. Le digo, mija, pero tú no celebras Navidad. Pero es que era de mi abuela. Pero tú no lo pones debajo del árbol como ellos lo hacen. Pero es que era de mi abuela. A veces tenemos cosas en nuestra casa porque era de la abuela, porque era del abuelo, porque era de la mamá. Si su mamá le regala algo, una joya, gloria a Dios, ore por ella. Amén. Cualquier cosa que nos regalen, oremos por ellas. Porque en estos dorados días usted no sabe a quién fueron entregadas las cosas. Porque sí sabe usted que pueden llegar demonios por medio de algo en un metal. O puede ir un espíritu vector en ropa, aunque sea nueva. Porque algunos creen que no, yo por eso no uso nada usado, hermanita. Porque lo usado, saber quién lo usó. Usted no sabe si la ropa nueva lo hizo alguien que es un satanista. Todo tenemos que orarlo. Por todo, orad por todo, en todo tiempo, ¿sí o no? Para santificar cada una de las cosas que el Señor nos da. Jueces 8:33 dice, y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Baal Berit era el señor de los pactos. Pero mira a qué punto puede llegar alguien al estar adorando a un Dios falso. Aquí no dice, porque allá dice menospreciaron, se apartaron, abandonaron a su Dios. Dios quiere hacernos santos, pero este pueblo cuando murió Gedeón, se prostituyeron. ¿Qué pasa cuando una joven se prostituye? Vende su cuerpo por una paga de dinero, ¿sí o no? Eso es prostituirse. Entonces quiere decir que ellos estaban vendiendo su ser a cambio de que este Dios, que esta potestad les diera algo. Muchos de ellos en orgías, muchos de ellos entregando a sus hijos. A nosotros el Señor nos ha rescatado. A nosotros el Señor nos ha descontaminado, nos ha purificado. Eso es lo que el Señor quiere. El que está limpio, límpiese más.
por medio de su palabra, por medio de la profecía, por medio de venir y adorarlo, y que cuando usted está adorando, Él envía su lluvia temprana, Él envía su lluvia tardía sobre usted. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él no quiere que tengamos pactos con las cosas de este mundo, sino que Él quiere que nuestro pacto sea con el Dios verdadero. Cuando usted confesó a Cristo Jesús, usted hizo un pacto con Él. Y ha leído y lo hemos cantado, Dios de pactos, ¿sí o no? Pero ¿lo creemos? ¿Realmente lo creemos? Yo creo que yo he hecho pactos con el Señor. Yo creo que Él hizo un pacto magnífico conmigo y lo recordamos en la Santa Cena. Su parte fue que Él murió por nosotros. Y ahora nuestra parte es que cuando tomamos la Santa Cena, cuando comemos ese pan, pongamos fe. Yo cada vez que lo como le digo al Señor, Señor, por favor, descontamíname, que cuando este pan entre dentro de mí, mi cuerpo lo reciba, que yo sea un poquito más como tú. Que este vino, esta sangre que va a entrar a mi cuerpo, papá, que mi sangre cambie su genética con Él. Y se lo pido, y se lo pido, y se lo pido. Y usted me dirá tal vez, o alguien me dirá de los que están viendo en línea, hermana, entonces usted no tiene fe, pero eso le sigue pidiendo. No, porque tengo fe, le sigo pidiendo, porque yo sé que Él puede hacerlo. Él puede quitar toda contaminación, Él puede cambiar mi genética. Él puede cambiarme totalmente la manera de pensar, la manera de sentir aún por las personas. Porque estamos llamados a ser como Él. Estamos llamados a revestirnos de misericordia como Él está. Estamos llamados a revestirnos de su amor. Porque Él quiere arroparte, Él quiere calentar tu cuerpo con su amor para que tú estés calientito. Hace poco me dieron una comida y en la noche estaba dormida y empecé que me dolía el estómago y me senté, y cuando yo sentí, la comida venía para afuera. Pegué la carrera al baño y por poquito y no llegó al baño. Y empecé a llamar a Hugo, y a Hugo, y a Hugo, y a Hugo. Y no llegó Hugo, solo salió todo. Entonces le dije al Señor, si tienes que descontaminarme, si hay algo que entró a mi ser que me contaminó, sácalo, papá. Y cuando estaba al otro día pensando en eso, dije, Santo Dios, tu palabra dice que si eres frío, si eres tibio, te va a vomitar, nos podría vomitar. Y me dijo el Señor, ¿viste todo lo que salió? ¿Viste cómo se veía? Dije, Señor, eso es horrible, no quiero sentirme así otra vez, papá. Pero me dijo, muchos que dicen buscarme y no me buscan, que dicen amarme y no me aman, no van a poder ser digeridos, no van a poder ser parte de mi cuerpo. Yo los voy a vomitar. Y créame que me entró temor. Me entró temor porque yo anhelo ser parte de Él. Yo sé que usted anhela ser la novia del Señor. Y cuando una pareja se une en matrimonio, ya no son más dos, son uno, ¿sí o no? Entonces, si vamos a ser parte del Señor, debemos de esforzarnos. Yo la profecía nos decía que no somos los más fuertes del mundo, pero que como nos esforzamos, el Señor se ha agradado de nosotros. Entonces, sí hay que seguirle pidiendo, porque queremos que nuestro pacto sea con Él y no con alguien más. Jueces 2:19 dice, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían. Oiga, antes se prostituían, aquí dice se corrompían
aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Camino obstinado. Entonces quiere decir que cuando alguien no quiere dejar las costumbres del pasado, las costumbres de nuestros padres, si hay buenas costumbres, gloria a Dios, pero aquí está hablando de malas costumbres, ¿sí o no? Sus padres se habían prostituido, ahora ellos estaban corrompiéndose. Cuando usted, por ejemplo, trabaja con un material que ya se corrompió, ¿lo puede usar? No. Si está todo oxidado, usted dice, no, hombre, lo limpio y lo uso y lo mando. No. Si la madera está poliada, ¿la va a usar usted? No. Si usted deja por mucho tiempo una comida en una olla, usted compra sus ollas y dice, no deje la comida adentro del refrigerador en ella. Esta olla es solo para cocinar. ¿Sí o no? Algunas ollas dicen que no se guarde la comida ahí. Pues le cuento que un día yo hice el experimento. Era una olla chiquita y dejé ahí la comida. Y la guardé en la refri. Y como era chiquita, se quedó hasta atrás. Y dije, al rato la saco. Todos los lunes yo saco la comida que ya no sirve. Limpiamos la refri para que pasa el camión de la basura y se vaya todos los olores malos que habían en la refri. Porque si usted, en especial en el verano aquí, tira comida el día lunes y pasan hasta el viernes, qué aroma tan desagradable el que hay en esos botes, ¿sí o no? Usted me conoce, usted sabe cómo es aquí. Entonces, obstinados, seguían haciendo lo mismo. Pues al final dije, bueno, voy a sacar la ollita, era una olla chiquitita. Hermanos, cuando yo saqué la olla, dije, estaba lleno de olor feo, estaba lleno de moho, y cuando tiré lo que estaba ahí, la olla tenía agujeros, tenía un montón de agujeros. Y como el Señor nos usa y nos enseña en todo lo que sucede, sí o no. Entonces me dijo el Señor, si tú guardas mi gloria, si tú guardas todas tus bendiciones y no las sacas nunca, se puede corromper lo que está ahí, se puede corromper tu vaso. Y habiendo esa olla teniendo agujeros, aquí no pasan como en mi tierra, que en mi tierra pasan y ellos reparan las ollas, ellos cierran los agujeros, ¿sí o no? Pasan, soldamos ollas, pasan por las calles allá. Y las mamás, como no hay dinero para otra olla, sacan su olla y le tapan el agujero. Y yo siempre decía, ¿por qué salen esos agujeros? Entonces, como tenía agujeros, yo no la podía usar, ¿sí o no? Como tenía agujeros, eché agua y dije, nació una maceta. Porque ahora se corre el agua por todos lados, pero la tierra se queda ahí todavía. Pero nosotros no podemos dejar de ser el vaso de honra, el cual Dios quiere que tú seas. No podemos ser transformados en macetas. No, nosotros tenemos que ser el vaso de honra en el cual Dios deposita un aceite santo que al desbordarse en tu casa va a inundar a tus hijos. Que al desbordarse en tu casa, tus hijos van a entender que tú tienes fe. Tus hijos tal vez van a decir, tal vez yo no conozco todavía al Dios que tú conoces, pero veo cómo te responde a ti. Veo cómo tú lo amas, tú disfrutas estar en la iglesia y empiezan a anhelar en cierta manera lo mismo que tú experimentas.
Nosotros ya no somos obstinados. El pueblo de Israel fue un pueblo obstinado, porque Dios les decía que salieran. Incluso llega hasta el Apocalipsis diciendo: salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Sí o no? Y hablándole incluso a la iglesia. Cuando dice caminos obstinados es porque Dios les dijo que hicieran algo y ellos permanecieron haciendo el mismo error. Enviaba un juez, los liberaba, solo se moría el juez y volvían a lo mismo. Mire lo que dice 1 Samuel 11:1. Amén. Amén. Dice el pastor que también los jueces podríamos ser nosotros mismos, que somos los que estamos sacando adelante a nuestra familia y es nuestro deber enseñarles fe, orar por ellos para que ellos también permanezcan, porque si uno de nosotros llegara a pasar a la presencia del Señor, si a lo mejor algunos hijos no permanezcan, pero le pedimos al Señor que el Señor nos guíe para poder transmitir la fe que nosotros tenemos a nuestros hijos. 1 Samuel 11:1 dice: y subió Naas amonita y sitió a Jabes de Galaad. Y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas: haz un pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas amonita le dijo: lo haré con esta condición, que a todos vosotros os saque yo el ojo derecho. Así haré que esto sea una afrenta sobre Israel. Cuando yo leía esto dije: santo Dios. Y seguí leyendo, y si usted sigue leyendo se da cuenta que le dicen ellos a la amonita, le dicen: danos 7 días para hablarlo con todos los ancianos para ver si todos están de acuerdo. Porque ellos sabían que al sacarles el ojo, ellos ya nunca más iban a poder usar su arco. Porque cuando ellos usaban su arco necesitaban la vista al 100% para poder ver desde lejos a quién estaban, con quién se estaban peleando. Ellos tenían que tener su vista. Y de esta manera podemos tomarlo como un ejemplo a que el enemigo usa este tipo de pactos, quitándole la vista o cegando a algunas personas para que no vean la verdad de la palabra. Hay iglesias, perdóneme, pero hay iglesias en que no predican toda la verdad. Hay iglesias en que predican las verdades a medias. Nosotros no podemos taparnos un ojo y decir: no, en Halloween, pues hagamos aquí, vistamos a los niños y pongámoslos de angelitos y de pastorcitos para que no anhelen ir allá afuera a agarrar dulces. No podemos, estaríamos quitándonos nosotros, cegándonos nosotros mismos de esa manera al pactar con el mundo, al querer hacer y permitirle a nuestros hijos hacer lo que el mundo está haciendo. Yo sé que tal vez los jóvenes ahorita no nos entienden, que nosotros no queremos que ellos participen de las cosas que el mundo está ofreciendo. Porque nosotros, Dios ya nos quitó esa venda. Sabemos cómo puede afectar, sabemos cómo puede destruir el enemigo de esa manera. Y por eso hemos decidido hacer pacto con el Señor. Aquí dice que llegó la noticia, llegó hasta Saúl, llegó hasta el rey. Y todos lloraron y lloraron. ¿Y cómo es posible que éste quiera hacernos eso? Entonces, gracias a Dios, se levantan y se van y atacan y logran liberar a esa ciudad. Pero hay personas que cuando se sienten sitiadas, cuando se sienten atacadas por el enemigo, cuando no creen en el Señor, van en busca de brujos para pedir allá protección. Van en busca, y ahí fue donde me empezó a explicar el Señor el sueño.
van en busca, van a pagar para que les den protección. Y nosotros que tenemos al Dios verdadero, podemos venir al altar y clamar al Señor creyéndole que dice, clama a mí y yo te responderé. Creyendo que si tememos a Jehová, Él va a enviar a su ángel alrededor nuestro y nos va a defender. Pero tenemos que creerle a la palabra, tenemos que poner por obra nuestra fe, creyendo a sus promesas. Porque no vamos a hacer pactos con el mundo. Nuestro pacto es con Cristo. Josué 23, 12 al 13 dice: porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonio con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azotes en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Aquí les está dando el mejor consejo que podía darles Josué antes de partir: que no se enlazaran con las mujeres de esa tierra, que no tomaran las costumbres de ellos. Vemos al hombre más sabio que empezó a casarse con diferentes mujeres y al final, antes de fallecer, les había levantado a sus dioses a cada una de ellas. Hizo pactos y se casó con yugo desigual y le afectó cuando terminó. Dios es el que juzga. Nosotros no estamos aquí para juzgar, pero debemos de ver los errores de otros para que a nosotros no nos sucedan los mismos errores. Primera de Reyes 16:30 dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que a todos los que fueron antes que él. El 31, y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. El mandamiento era: adorarás al Señor tu Dios, solo a Él le servirás. Y él se fue y le sirvió a Baal. Usted ve que le permite a su esposa levantar templo para Baal. Le permite tener no uno o dos debajo de agua profetas de Baal. ¿Cuántos profetas eran? 500. Y aparte estaban los profetas de otra diosa, de la diosa Acera. Gracias. ¿Cómo estamos nosotros? ¿A quién estamos sirviendo? Esta es una noche de preguntarnos nosotros, ¿estamos sirviendo a nuestro Dios? De preguntarle a los que están en línea, ¿estás realmente sirviéndole a tu Dios? Porque hay personas que dicen que están sirviéndole al Señor, pero se les hace pesado dar la mano cuando viene alguien a la iglesia. Tenemos visitas a veces, hermanos, perdóneme. Si usted está sirviendo a su Dios, preséntele a Cristo a la persona que llegó, a ese Cristo que va dentro de usted, a ese Cristo de amor, al saludar. No quita nada ir a saludar a alguien nuevo. Es que es más fácil que hablemos entre nosotros que ya nos conocemos. Por ejemplo, yo no había visto a la hermana Lupita y hoy que la vi me alegré. Dije, gracias a Dios, el Señor la trajo el día de hoy. Todos nos alegramos, dice el pastor.
Pero de la misma manera viene alguien nuevo. No sabemos qué necesidades trae. Sería bueno acercarnos y decirle: hermana, hermano, bienvenido, ¿cuál es su nombre? ¿Por dónde vive? ¿Acaso no, si usted está a veces en la clínica? Yo he visto que la gente está sentada a la par de alguien más y se ponen a preguntarle: ¿y usted cómo se llama? ¿Y por qué está aquí? Y empieza la persona a contarle: estoy aquí porque me duele porque me duele lo otro, y porque me tienen que hacer un examen de esto. Y usted salió de ahí conociendo todo lo que la persona padece. Entonces, cuando alguien viene aquí es porque está necesitado. Está porque tal vez en el pasado le sirvió a otros dioses. Tal vez está teniendo ataques y por eso está aquí, porque anda buscando un lugar de refugio. Y le tengo la noticia que esta casa es una ciudad de refugio, donde nos podemos refugiar en el Señor, en donde la presencia del Señor se va a mover. Es una casa de refugio en la que vamos a encontrar la misericordia de Dios. Se necesitó de un Elías para que parara a esta mujer y a sus secuaces. Ahora estamos viviendo tiempos parecidos. Porque usted lee Apocalipsis y dice que hay una iglesia donde tiene a esa mujer que se llama Jezabel y la dejan profetizar y seducir a los que están en las iglesias. También dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta. Entonces quiere decir que estamos viviendo tiempos finales y esa potestad todavía sigue atacando al mundo. Sigue atacando, tratando de que las personas dejen de adorar al Dios vivo y vayan y le ofrezcan su adoración a alguien más. Por eso dice que seduce a los hijos de Dios y los lleva a la prostitución, porque se apartan de su Dios, se apartan de lo santo, se apartan de aquel que los quiere llevar a una estatura perfecta. Primera de Reyes 18:19. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. Se sentaba a comer con sus profetas. Se sentaba a comer con sus profetas. ¿Qué cosas comerían? Yuck. Nosotros nos sentamos a la mesa del Señor. Nosotros estamos con el amado. Cuando usted está en su casa y ora por sus alimentos, ¿acaso no está invitando al Señor a que esté con usted? Lo está poniendo en medio de su casa. Tuvo que haber un Elías que clamara al cielo para que no hubiera lluvia. Porque supuestamente una de las adoraciones al dios Baal lo consideraban que él era el que les mandaba lluvia. Entonces él dijo: no va a llover más que por mi palabra, para darle una lección al pueblo de Israel que aunque ellos creían que Baal era el dios de la lluvia, no tenía potestad realmente sobre la lluvia. Y por eso les dice: hagamos la prueba, ¿quién es el verdadero Dios? Si es Baal o si es Jehová de los ejércitos. Y hacen todos los rituales que ellos hacían, danzan, se sajan, gritan y no pasa nada. Y de ahí dice Elías: muéstrales que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Ahora Dios quiere mostrarte a tu vida que Él es Dios
y que tú eres su siervo y que de Él depende la lluvia que viene a tu casa, que de Él va a descender fuego para consumir todo aquello que nos estorbe de entrar a su presencia. Él te quiere demostrar que aunque otras personas o tal vez nuestra familia sirvió a otros dioses, Él quiere que nosotros le sirvamos, que lo adoremos a Él, que aceptemos su señorío, que estemos dispuestos a rendir nuestra voluntad delante de Él. Póngase de pie, que ya nos trajeron a los bebés. Es señal de hasta aquí llegamos. Dios nos prometió que Él enviaría el espíritu de Elías en los últimos tiempos. Pidámosle al Señor que lo envíe, para que el corazón de los padres se vuelva a sus hijos, y que si a tus hijos se han vuelto en contra tuya, se han apartado de ti, sus corazones se vuelvan a ti nuevamente. Pero en especial, si tú siendo hijo de Dios, tu corazón se ha apartado de tu Padre Celestial, hoy es el día para que tú te vuelvas a tu Padre, a ese Padre que te ama, a ese Padre que tiene los brazos abiertos para recibirte, a ese Padre que está dispuesto a perdonarte, a ese Padre que está dispuesto a limpiarte, a ese Padre que está dispuesto a quitarte toda ropa que venga sucia, a lavarte, a ponerte anillo nuevamente en tu mano. Vuélvete a tu Padre, vuélvete. Reconoce que es momento de tu visitación, que el Señor quiere derramar el espíritu de Elías sobre cada uno de nosotros, para que nuestro corazón se vuelva al Padre, para que reconozcamos que solo Él es Señor, que no hay otro Señor para ti, que Él sea el que te dirija, el que puedas tú rendirte delante de Él, que puedas adorarlo con todo tu corazón. Señor, estoy aquí, necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí, desagradable. Gracias, Señor. A ti. Gracias, Señor Jesús. Necesito Gracias, Padre un cambio. Santo. Ayúdame, Si alguno Señor. desea venir al altar y decirle: Señor, yo soy necesitado de Dale un cambio a ti, mi vida, por favor. puede venir y decirle: Señor, yo soy necesitado de tu presencia. Señor, estoy. Si alguien quiere reconciliarse, aquí. hermano, puede reconciliarse con el Señor. Yo quiero reconciliarme esta noche. Aún más. Puede decirle: de Señor, yo ti. quiero reconciliarme contigo. Reconozco que hay Señor, estamos en tu casa, muchas Señor. cosas dentro Hay muchas de mí, necesidades en tu pueblo, Señor. Tenemos muchas necesidades, Padre. a ti. Ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos a vencer.